buenas tardes a todas las personas que están conectadas a través de este medio, de esta plataforma. Es para mí motivo de gran satisfacción el poder llegar a ustedes a través de estos medios electrónicos y disfrutar de este espacio de crecimiento, de compartir saberes y, por supuesto, de reencontrarnos en temas tan importantes para la formación y la actualización del docente. Me honra estar en este espacio de esta ilustre universidad. Gracias pues a la invitación de la doctora Nancy Barrios del Centro de Enseñanza y Aprendizaje. Quisiera desde donde estoy, el estado de Chiapas, el caluroso estado de Chiapas en México, hacerles llegar pues un saludo cordial, académico, confraternal a todas las autoridades académicas de esta universidad, con especial deferencia para la doctora Sandra Muñoz, de posgrado, y el doctor José Martinot, que acaba de presentarme. Muchísimas gracias por esa presentación, doctor José. Bien, las personas que están pues en estos momentos conectados, tengo en conocimiento que son profesores del área de posgrado. Eso me complace muchísimo, por cuanto hoy vamos a estar discutiendo un tema que es necesario debatir, es necesario que se reflexione muchísimo a profundidad, porque para muchos países constituye una política educativa y está siendo pues implementada con mucho afán y muchas esperanzas puestas, cifradas en el tema de que vamos a hablar. Permítanme a todos ustedes compartir pantalla para entonces iniciar mi ponencia. Bien. Como pueden observar, como pueden apreciar, la ponencia que voy a compartir con ustedes se denomina Diversidad e Inclusión Educativa. ¿Una realidad o un discurso? Bueno, quisiera comenzar haciendo referencia al discurso y sus palabras. Tengo la impresión de que las grandes palabras que usamos en educación como ámbito disciplinar son palabras que a veces se tiñen de colores técnicos, de colores jurídicos, de colores economicistas, de colores políticos. En fin, de una gran gama de colores. Pero en el fondo, cuando conversamos, no utilizamos con gran frecuencia esas palabras. En la vida de nuestros afectos y en nuestra cotidianidad, esas palabras no son tan frecuentes. Veamos el ejemplo y pensemos que en rarísimas excepciones, diríamos si estamos en un mercado, mira la gran diversidad de frutas que hay allí. O qué tal si te invito esta noche a bailar para que te incluyas en mi vida. Estas palabras, diversidad e inclusión, lucen como artificiales en nuestros diálogos. Pero el problema que quiero resaltar aquí no son los ámbitos en los cuales usamos las palabras o las etiquetas, sino en lo que hacemos cuando estamos juntos. Eso es precisamente de lo que se trata cuando hablamos de diversidad e inclusión. La palabra diversidad
es un término que permite referir la diferencia, la variedad, la desemejanza, la abundancia de cosas distintas en un determinado contexto. Al reflexionar sobre este tema o sobre esta definición, tenemos que una característica fundamental de la comunidad humana es su diversidad. Ninguna impresión digital se encuentra dos veces en el mundo. Cada persona tiene la suya, que por cierto es diferente y única. Igual como si hiciéramos un análisis de la ADN, somos diferentes. Y somos diferentes en muchísimos aspectos, en nuestro idioma, en el uso del lenguaje, en nuestra mímica, en nuestra gestual. Por tal razón, deberíamos entender la diversidad humana como una riqueza tan, pero tan amplia que es imposible captarla ni siquiera por aproximación. Por ello, es importante detenernos en el análisis de algunas categorías usadas en el marco de lo que yo considero la diversidad simplista. ¿Y qué es la diversidad simplista? Bueno, sencillamente esa tendencia del colectivo, esa tendencia de la mayoría de querer homogeneizar a las personas por un rasgo en particular. Por un rasgo que ponen en relieve como que si ese rasgo es lo único que resalta en un ser humano. Como si esa sola característica o ese solo aspecto nos distinguiera de los demás. O como si ese aspecto tuviera mayor importancia más que los otros con respecto a la construcción de lo que somos como personas y como seres humanos. Así, a las personas con cegueras se convierten en ciegos. Los que tienen problemas auditivos son los sordos. Los que le falta una extremidad, alguna extremidad, son discapacitados físicos. Y ni qué decir de los que tienen otra preferencia sexual. A estos se les llaman gays, lesbianas, bisexuales, pansexuales, asexuales, entre otras etiquetas. La separación de los seres humanos en diferentes categorías nunca debería tener una finalidad en sí misma, ni mucho menos en el campo de la investigación científica, porque sencillamente ninguna categoría puede captar completamente lo que una persona es. Por consiguiente, si nos centramos en esta gran realidad, la diversidad como construcción social debe verse como un entramado. Y al verse así, como un entramado, es por lo tanto compleja y no simple como muchos quieren verlas. Desde la perspectiva educativa, la diversidad apuesta por un modelo convivencial. Fíjense bien lo que estoy en este momento señalando. Un modelo convivencial que atiende a la libertad como responsabilidad, a la interacción orientada siempre hacia la participación, hacia el respeto de las ideas diferentes, hacia el consenso
en vez de la imposición. Si se quiere, podríamos decir que estos son aspectos de índole bioéticos necesarios para construir una escuela verdaderamente convivencial. De esta forma, dibuja un marco integrador como respeto a la diversidad. Y esta última, la diversidad, digamos que se mueve entre una serie de principios que tienen que ver con la vida, con las relaciones, con los valores, con la convivencia. Asumir el principio de la diversidad humana es valorar y aceptar al otro. Es valorar y aceptar la libertad y la independencia del otro. La alteridad, en tanto a que todos somos personas con iguales derechos y posibilidades. Más aún, la diversidad está asociada al concepto de justicia. Y es que se parte del profundo convencimiento de que no existe una mayor injusticia que tratar como igual a lo que es diverso. Se concibe a cada ser humano como parte del mundo con los demás, en interacción con los otros. Y esto, por supuesto, está profundamente vinculado a la aceptación de la alteridad y la pluralidad. Esto, por supuesto, se extiende, son conceptos, son principios que se extienden a muchas organizaciones y a muchas instituciones, tal y como lo plantean Davis y Newton, cuando señalan que las personas componen el sistema social interno de las organizaciones y son ellas quienes reclaman ser consideradas individualmente como seres vivos, pensantes y con sentimientos. Ahora bien, en un mundo en proceso de globalización, un mundo sometido a cambios cada vez más rápidos y con mayor interacción entre las partes, la diversidad se hace más presente para cualquier observador. Y los nuevos sistemas sociales que surgen se van incorporando y van surgiendo cada vez más inevitablemente más diversiones, más aspectos que nos indican que somos diferentes, que somos diversos, pero al mismo tiempo y paradójicamente se generan en el mundo tendencias homogeneizantes y por lo tanto que ponen en peligro la diversidad o que prácticamente están orientadas a reducir la diversidad. Científicos de gran talla como Ilya Prigogine, Stenger, Wagenberg, entre otros, pues nos recuerdan que para cualquier sistema un incremento de la diversidad en su entorno se traduce en incremento de la incertidumbre. Esto plantea, por supuesto, un aumento de la complejidad. Entonces, lo que está en juego, frente a lo que les estoy señalando, es saber gestionar este grado de diversidad. Y cuando gestionamos la diversidad, trabajamos definitivamente con la incertidumbre. Sin embargo, es necesario puntualizar que la diversidad no ha dejado de constituir un elemento retórico presente en muchos discursos educativos. Un elemento retórico
que adquiere, diría yo, una característica de invisibilidad. ¿Y por qué de invisibilidad? Se preguntarán ustedes. Bueno, esta característica está presente cuando asumimos la diversidad para hacer alusión a diferencias étnicas solamente. Cuando reconocemos que la diversidad va más allá de las diferencias étnicas o del etiquetamiento de ciertos grupos y que por el contrario es inherente a todo grupo y a todo tipo de personas, entonces estaremos mediando con un concepto mucho más pertinente. Sin embargo, mientras sigamos considerando que la diversidad, o cuando hablamos de diversidad, tenemos que referirnos a grupitos étnicos, de discapacitados, de personas que tienen algún problema de tipo cognitivo, estamos cayendo en la simplicidad, porque estamos definiendo algo que es muy complejo a partir de la asociación con grupos minoritarios, ya sean étnicos, migratorios, de género, de discapacidades, entre otros. De manera pues que existe un reduccionismo cuando lamentablemente caemos en esto de asociar la diversidad a grupos minoritarios. Lo verdaderamente interesante y quizás lo que le da el realce y el esplendor a todo lo que implica la diversidad es aceptar que la diversidad está en todo, absolutamente en todo. Es una característica definitivamente esencial en todo el universo y es lo que nos permite establecer un diálogo con mundos geográficos, lingüísticos y disciplinares. Entonces, debemos asumir la idea de que las diferencias nos enriquecen, nos complementan. De aquí debemos partir. La diferencia es precisamente para reconocernos en esa riqueza que tenemos en el universo y en especial en la condición humana. Ya está bueno de asumir que la diversidad es separación. Es decir, allá está el otro, que es desigual a mí. Diversidad implica ver al otro como el diverso. No. Diversidad es un imperativo para definitivamente lograr la convivencia en una sociedad como la actual, para poder erradicar esas visiones estereotipadas y discriminatorias que traen consigo, por supuesto, una concepción simplista de lo que es la diversidad. Entonces, al trabajar desde la escuela, desde los escenarios educativos con la diversidad, estamos diciendo que vamos a valorar y aceptar al otro. Vamos a aceptar su libertad y su independencia. La alteridad en tanto a ser personas con iguales derechos y posibilidades. Pero entonces cabe aquí la pregunta, ¿qué entendemos por diversidad? Si por diversidad entendemos una cierta atención hacia una temática puntual y a la vez escolarizada,
o si entendemos por diversidad la atención que nosotros dirigimos hacia un grupo de sujetos o de comunidades concretas, o por el contrario, la diversidad es sinónimo de responsabilidad en torno a las relaciones de alteridad. Esto, por supuesto, abre un gran debate e invita a realizar investigaciones que tienen que ver con la percepción que tienen nuestros docentes sobre lo que es la diversidad. Pero asumamos el supuesto que la diversidad es un sinónimo de responsabilidad en torno a las relaciones de alteridad. Si asumimos esto, entonces lo que sigue no es que el otro sea necesariamente una amenaza, un enemigo que debe ser silenciado, que debe ser ignorado, masacrado. Al contrario, lo que sigue tiene que ver con ese diálogo que tenemos que establecer para pensar en la relación misma con el otro. ¿Cómo me acerco yo a ese otro? ¿Cómo pienso ese entre nosotros? Ese entre nosotros que a veces es áspero, a veces es duro, es tenso, casi siempre conflictivo, pero también casi siempre descuidado. De manera que es en la relación en lo que tenemos que pensar. Pero cuando atacamos al otro, cuando nos burlamos del otro, porque lo consideramos distinto, no entra dentro de esos cánones normales, es porque sencillamente el otro nos posibilita pensar. Es porque el otro nos hace confundir, nos interroga sobre la justicia misma de nuestros actos. Y tal vez porque el otro encarna una evidencia y es lo que hace que lo tratemos como enemigo o que lo tratemos como raro. Pongamos el caso de la discapacidad. La discapacidad pone en tela de juicio, óigase bien, la discapacidad pone en tela de juicio la existencia de un cuerpo único y normal, de una lengua única y normal, de un aprendizaje único y normal y de un comportamiento único y normal. Por eso, porque el otro nos muestra toda una realidad que a veces choca con nuestros prejuicios y nuestros conceptos, es que lo tratamos de raro o queremos desplazarlo hacia un lado. En el contexto educativo, la entrada de la diversidad tuvo que ver sobre todo con una operación que pretendía transformar esas imágenes demasiado homogéneas de los grupos escolares por algo mucho más colorido, tal vez un poco más folclórico, acaso debidamente multicultural o intercultural. Además, rápidamente fue emparentada la diversidad con nociones también difusas, ambiguas, como la de integración primero y ahora recientemente la de inclusión educativa. Desde este punto de vista, al hablar de diversidad, estamos tendiendo un puente de un concepto que tiene gran repercusión en el ámbito escolar,
pero que se ha manejado desde un punto de vista simplista y que se inclina como sentido y significado hacia la desigualdad. En este caso, la mirada hacia el otro se torna específicamente problemática. El otro es el diverso, el otro es el desigual. Esto es sencillamente la diversidad se vuelve sinónimo solo de exclusión, de marginación, de pobreza, de analfabetismo, entre otros aspectos. Otra vez ocurre con la diversidad aquello que ya había ocurrido con otros términos que surgieron bajo el aroma rancio e inconfundible de las reformas y las contrarreformas educativas. Entonces, no se trata de otra cosa, sino de un etiquetamiento. El abuso del término diversidad como desigualdad podría promover la presencia de un concepto no solo vacío, no solo encubridor de la agonía, del abismo, de la desazón, del conflicto inherente a la relación con los demás, sino fundamentalmente de la sumisión de la diversidad desde la simplicidad. Pero es que ustedes no pueden negarme que están demasiado presentes las burlas hacia la anormalidad. Fíjense todas las etiquetas que se les puede poner a un ser humano, desde el gordo, el nerd, el viejo, la zorra, la virgencita, la ballena, el estúpido, el fanático religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por ningún lado aparece la normalidad. Al contrario, sigue prevaleciendo la igualdad como homogeneidad. La diversidad que apenas se muestra tolerante con el otro. Tolerante. Fíjense que este término es contrariamente erróneo. Es un término que no armoniza para nada con la diversidad. La diversidad tiene sintonía con el respeto, no con la tolerancia. La tolerancia es así como, tengo que aguantarte porque así me lo piden o así me lo imponen. De manera pues que pensar en la diversidad en términos no simplistas, sino en términos complejos, supone ni más ni menos que cambiar el lenguaje de nuestra propia experiencia y entrar al territorio de la atención al otro, de la bienvenida, de la acogida. Aquello que verdaderamente está en juego aquí es una hospitalidad sin condiciones. Esto es dejar que el otro irrumpa tal como es en nuestras vidas. Una hospitalidad sin condiciones, dejar que el otro sea como es, que llegue a nosotros tal como él es, que llegue a nuestras aulas, a nuestro currículo escolar, a nuestras conversaciones, a nuestros patios, a nuestros linderos, pero desde su ser, desde su esencia, desde su diversidad, desde lo que él significa, y no desde las reglas instituidas que nosotros queremos aplicarlas para que todos tengan un comportamiento normal.
De lo que se trata no es tanto de conquistar al otro para que se quede o se vaya. No. Se trata es de coexistir, pero coexistir desde el reconocimiento, desde el respeto, y dijera Humberto Maturana, desde el amor. Es necesario amar a nuestros estudiantes. Quien no ama a su estudiante no podrá servirle, no podrá ayudarlo, no podrá hacerlo crecer ni formarse. Entonces se trata de reconocer si las diferencias, sí, hay que reconocer las diferencias, pero no para separar, no para decir tú eres gordo, o tú eres Asperger, o tú eres gay, o tú eres indígena. No, las diferencias es para comprendernos en esa riqueza de condiciones, en esa riqueza de características y atributos y cualidades que nos hacen fundamentalmente humanos. Por esta razón, se asume la diversidad como una construcción social que entraña un proceso complejo, ya lo he repetido muchas veces porque esta es la intención de esta ponencia, de este discurso, que se vea la diversidad como un proceso complejo y no como las simples características que nos separan. Pues la diversidad amalgama interacciones, es riqueza y es riqueza en la condición humana. Sin embargo, la educación de hoy necesita cumplir con la misión de la formación del sujeto apto para el amor. Y esto es un imperativo, es una impronta. No son los contenidos programáticos los más indispensables. Necesitamos una formación para la vida. En los actuales momentos, en los tiempos tan inestables e inciertos que corren, en palabras de Simon Bauman, tiempos líquidos, por el dinamismo de los cambios, necesitamos educar para la vida. Y en esta educación para la vida es importante formar a nuestros estudiantes para el amor. Y eso forma parte de la diversidad. Porque al formarlo para el amor, estamos formándonos para respetarnos a sí mismos, a nosotros mismos en primer lugar, y luego al otro o a la otra. Es sencillamente en el plano del convivir, en el cual se originan todas esas gamas de emociones y el lenguaje. Por ello, se requiere en este plano la comprensión e interpretación desde la mirada de los propios educadores. Es así cuando el maestro que está frente a sus estudiantes, debe comenzar a conocerlos más de cerca, más a profundidad, más desde el afecto. Pues de otro modo, si no se siente afecto por sus estudiantes, no podrá conocerlos y por ende no podrá educarlos. Bien, pero pasemos ahora, ya agotado el tema de la diversidad y subrayando que la diversidad es sencillamente la riqueza que hay en el universo, la gran gama de características y de atributos que nos permiten reconocernos como seres humanos. Pero ella no vino sola, la diversidad vino emparentada
con otra palabrita que está muy famosa, muy de moda, que es la de inclusión. Pero antes de entrar a hablar de inclusión, quisiera iniciar con un poema de Basha Changuerra, que es una activista y pensadora afrofeminista. El poema se llama así: Inclusión. No, gracias. No puedes incluirme en tu discurso. No puedes agregarme a tu espacio. No puedes añadirme a tu movimiento. No puedes meterme en tu saco ni en ningún otro. No puedes concederme algo de espacio en tu espacio. Al incluirme, me marcas el cómo, me marcas el modelo, me marcas la forma, me marcas el tempo. Cuentas conmigo, sí, pero al incluirme, el canon lo impones tú. A mí no me incluyas, no me des voz, no me cedas espacio y no me pases el micro. Puedes contar conmigo desde el respeto a lo que soy, reconociéndome como igual, sin imponer, sin marcar, sin juzgar. Mírame, escúchame, pregúntame, reconóceme como soy. Compartamos en la igualdad. Bien, el tema de la inclusión sigue marcado por el binarismo, por la dicotomía. Se lee en clave nosotros los normales, ustedes los diferentes. Nosotros los buenos somos los que incluimos. Ustedes los malos son los que excluyen. Sin embargo, en todo esto, lo verdaderamente importante, lo medular, no son las etiquetas, como por ejemplo eso de la escuela inclusiva, sino hacer una educación en la que todos, absolutamente todos, tengamos cabida. Los sordos, por ejemplo, que han dado gran batalla, por suerte victoriosa en muchos casos, para poder tener sus espacios, sus tiempos y sus modos de potenciarse. Queremos incluir, pero ¿a dónde? Al sistema educativo en su conjunto. Un sistema marcado por una igualdad que en realidad es normalidad, es homogeneidad en función de un arquetipo instituido. Ante lo diverso, lo que deberíamos buscar es una convivencialidad plena, capaz de albergar todas las singularidades que son diversas. Pero desde la perspectiva de la inclusión, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr porque sencillamente es un proceso que se ha mal entendido. Porque cuando incluimos, lamentablemente queremos hacerlo desde la regla, desde la norma, desde el arquetipo. Entonces, tenemos que reconfigurar, tenemos que reconstruir, tenemos que desobedecer, tenemos que buscar, en otras palabras, tenemos que investigar. Inclusión también es pariente del claustro
también es pariente de reclusión, de clausura y de conclusión. Fíjense, a manera muy personal, yo sufro de claustrofobia. Y no es que ahora quiera estar utilizando un recurso retórico. No, no se trata de eso. Sino que cuando escucho hablar de inclusión, empiezo a preocuparme. Porque sencillamente no quiero que me metan en su corralito. Quiero, por el contrario, abrirme al mundo de las posibilidades, al mundo de creación de territorios verdaderamente convivenciales. Y para ello es necesario habilitarnos, formarnos, apreciarnos, tomar desafíos tremendos, desafíos que nos llevan a buscar otros modos de encontrarnos, que no busquen normalizar a nadie, que no pretendan igualar desde una regla instituida, que se reconozca la diversidad de los diferentes modos de existir. Se trata de una inclusión que debe reconfigurarse y acercarse a la convivencialidad para desplegar esta nueva forma de coexistir. Podemos pensar en muchísimas estrategias, en diferentes modelos, formas, concepciones. Yo creo en el poder creativo de los docentes. Los docentes tienen esa facilidad de crear estrategias, de crear escenarios. Entonces, no es necesario llegar con una receta preconcebida. Cuando le decimos al docente, ensayemos nuevas fórmulas, nuevos modos de coexistir, ellos sabrán encontrar la manera para poder reconocernos en un espacio de respeto, de afecto y, por supuesto, de mucha empatía y consideración. Pero ante tantos modelos, tantas estrategias, yo quisiera referirles el modelo de cuidadanía. Cuidadanía o cultura del cuidado. Esta es una interesantísima propuesta que nos viene de grupos feministas a nivel mundial. La cuidadanía busca, pues, albergar todo lo diverso en la institución escolar, pero albergarlo desde la plenitud, en su potencia y también, ¿por qué no?, en su capacidad conflictiva. Se trata del cuidado en la expresión más sublime, como es cuando una madre cuida a sus hijos. El cuidado desde el amor, el cuidado para la vida, el cuidado para entender que podemos coexistir sin necesidad de que me impongas, sin necesidad de que me homogeneices ni que trates de llevarme a tu corralito. Fíjense que hasta ahora la inclusión es sinónimo de entrada. Entrada. Hemos permitido la entrada a la escuela, sí. Hemos permitido la entrada a la escuela, pero la entrada física, la entrada corpórea, nuestras materias han entrado a la escuela, pero no la entrada en plenitud con la esencia, con el encuentro activo, amoroso, de cuidados y de producción colectiva. Considero que una idea importante, clave en todo esto, es abandonar la caverna platónica en la que estamos metidos muchos todavía. Una caverna imaginaria donde hay un sabio
que conoce cómo son las cosas, y los demás somos esclavos que vemos sombras y no tenemos un lugar de reconocimiento para potenciarnos o un lugar de bienestar. Ya el tiempo de las cadenas pasó, es cierto. El tiempo de ese tipo de esclavitud, donde nos daban azotes y nos tenían con unos grilletes y unas cadenas, pasó. Sin embargo, hay otras formas más sutiles, imperceptibles de esclavitud. Y la única forma de liberarnos de ella es saliéndonos de este mito de las cavernas, entendiendo que somos co-creadores con el universo y que podemos construir territorios y espacios convivenciales desde nuestras concepciones, desde nuestros presupuestos. Por todos ustedes es conocido que la inclusión es una perspectiva discursiva que cada día cobra mayor fuerza en el mundo, exhibiéndose como posibilidad de construir una sociedad en la que nos reconozcamos y participen todos los ciudadanos, suprimiendo pues de esta manera todo tipo de discriminación. Pudiéramos decir que en la actualidad no existe política educativa destinada a la población, por ejemplo, con discapacidad, que no haga alusión al concepto de inclusión, al concepto de igualdad y a la defensa de los derechos humanos. Entonces, la inclusión se dice y se escribe por todas partes en el marco de la exigibilidad de los gobiernos del derecho a la educación de la población. Pero se dice, se escribe por todas partes. Sin embargo, ¿por qué los índices de escolarización continúan siendo tan bajos? Es importante que nos preguntemos esto. ¿Qué lugar tiene la pertinencia cultural y lingüística en las escuelas de hoy, llamadas escuelas inclusivas? ¿Cómo se puede abordar la accesibilidad de la educación si hay cientos de maestros en condiciones precarias? ¿Dónde quedan las historias, los saberes, las experiencias comunitarias más profundas de los sectores históricamente silenciados? Entonces, ¿qué es la inclusión? ¿Una realidad o un discurso? Si observamos detenidamente lo que acontece en las aulas escolares, nos daríamos cuenta que la inclusión deviene en una aspiración utópica, puesto que aún no se logra, no hemos logrado todavía, la escuela no ha logrado todavía generar una cultura de respeto por el otro. Y si no podemos lograr algo tan básico, tan fundamental, pues definitivamente no vamos a poder entender las diferencias y por el contrario, lo que van a salir a flote son desigualdades, de discriminaciones, jerarquizaciones que finalmente configuran el paradigma de la exclusión. Por consiguiente, es urgente comenzar a discutir el concepto de inclusión masivamente utilizado en las escuelas, en los documentos oficiales y más aún tomar en cuenta que este concepto de inclusión surge en un contexto de imbricación de la educación y del mercado, como fue en la década de los 90.
Entonces es preciso desnaturalizar las prácticas y principios que reproducen las visiones hegemónicas, dominantes y neoliberales. De lo contrario, indefectiblemente se seguirá reproduciendo la estigmatización, la precarización, la violencia simbólica enmascaradas en el discurso de la inclusión. Todos nosotros, absolutamente todos, pensamos. Somos seres pensantes. Y debemos utilizar esa facultad, digamos que ha sido dada al ser humano para construir una escuela convivencial que promueve el pensamiento fundamentalmente y no la repetición, no la reproducción y no la normatización. En este sentido, pues, es importante recordar a Spinoza, quien nos pregunta, ¿qué puede hacer un cuerpo? ¿Qué puede un ser vivo? Y es desde allí, desde estas preguntas, que debemos construir esta diversidad y no desde presupuestos venidos de programas oficiales. Vamos a construir desde estas preguntas básicas estas escuelas convivenciales. Bien, en este sentido, pues, quiero terminar sin concluir. Sí, así como lo oyen, terminar sin concluir. Porque como decía el famoso hombre de letras Gustave Flaubert, el francés Gustave Flaubert, la estupidez consiste en concluir. De manera pues que es necesario una escuela en la que todos quepamos, donde cada quien pueda desarrollar sus potencialidades, en un encuentro de conversaciones tensas e intensas, capaz de albergar ese conflicto inevitable que trae consigo la diversidad de los distintos modos de existencia. Y esto es básicamente una tarea interminable. Entonces, mis queridos profesores de posgrados, autoridades educativas de esta universidad, no concluyo. Simplemente ahora doy la palabra para que otros tomen relevo y sigamos pensando cómo construir una escuela del cuidado, de la cuidadanía, una escuela convivencial o una escuela desde cualquier modo de coexistir que ustedes quieran experimentar, ensayar. Muchísimas gracias por la atención.